para trabajar cualquier proyecto, ya sea de ciudad o de espacio público, es necesario que tengamos una perspectiva que englobe todas las diferentes problemáticas que pueden surgir, ya sea temas ambientales, sociales o técnicos. Siempre existen vínculos entre un tema y otro, y es por eso que, por ejemplo, los parques tienen que ver con una cuestión ambiental, pero también de espacio público y de comportamiento social. En este sentido, nuestra siguiente sección ha querido englobar varias temáticas que están muy relacionadas. Relatamos cómo ha ido creciendo la ciudad de Lima en la historia, ya sea a través de sus grandes proyectos urbano-arquitectónicos para la vivienda, como con políticas para la formalización de la vivienda que ocupaba suelo de manera informal, y los resultados de estos desarrollos al día de hoy. La falta de planificación ha generado una ciudad expandida, dispersa y poco densa. Por lo que ahora nos preguntamos si para resolver los problemas que tenemos en nuestra ciudad, de vivienda, carencia de servicios básicos, movilidad, carencia también de buenos y suficientes espacios públicos, se trata de trabajar sobre lo que ya está construido o salir a ocupar nuevos suelos que están por habilitar. Evaluamos los nuevos proyectos que se están haciendo hoy en día para cubrir el déficit de vivienda para los sectores con más carencias, ya que es cuestionable lo que por líneas generales se está aportando a la ciudad, ya sea por la calidad de la arquitectura o por la estrategia que tienen de urbanizar nuevos suelos en zonas periféricas y desconectadas sobre valles agrícolas. Para entender este contexto es importante tener en cuenta el proceso histórico. A partir de la década de los 20 y hasta los 50, se promueve una nueva imagen para Lima que proviene de la visión más bien estadounidense de la ciudad-jardín dispersa, con grandes nuevas avenidas que conectaran el centro de la ciudad con los núcleos industriales, como es el Callao, y con los balnearios de la costa. Hasta los años 60 se seguía trabajando por una imagen planificada de ciudad bajo estos esquemas. Pero es en este mismo periodo que la ciudad empieza a acoger una sobrecogedora población de migrantes que llegan en la búsqueda de mejores oportunidades. Tal es el crecimiento de la población que los recién llegados no ven otra manera de poder asentarse en la ciudad más que en las faldas de los cerros, en zonas inaccesibles y en lo que entonces era considerado como la periferia de la ciudad. El momento determinante en nuestra historia urbana es cuando en 1961 se promulga la Ley 13517, donde se reconoce la existencia de la barriada y se implementan mecanismos para formalizar la propiedad invadida. Esta era una manera de traspasar la función del Estado a la autoorganización y autoconstrucción por parte de los mismos pobladores. Gobiernos posteriores a esta fecha, como el del presidente Belaúnde, inciden en la realización de grandes proyectos de infraestructura y de vivienda, pero el crecimiento poblacional se torna absolutamente vertiginoso y lo que prima es la construcción precaria de la vivienda en las zonas más difíciles para luego trabajar y demandar la habilitación de los servicios correspondientes, calles asfaltadas, agua, desagüe. Y es así como Lima también empieza a perder sus valles en la medida que la ciudad sigue expandiéndose. Un buen momento fue, pienso, la década del 40, en el cual se institucionaliza el manejo de la ciudad, ¿no? El arquitecto Fernando Belaúnde, con alrededor de 30 años, se lanza con una iniciativa política que sale de la plataforma de ofrecer vivienda social. Se pone a trabajar con un grupo de arquitectos unidos por el Instituto de Urbanismo del Perú y lanzan la idea de la unidad vecinal como proyecto político, que en el fondo lo que yo pienso es que es un proyecto político, social, que se materializa a través del urbanismo y de la arquitectura, concretamente, ¿no?
con el cambio de gobierno de Odría a Prado, que es en el año 56, se inicia una nueva línea de trabajo que era probablemente más realista y más pragmática, en el sentido de darle solución a la vivienda a grandes cantidades de población con pocos recursos. Con gran visión se dieron cuenta pues, que la propia gente podía resolver el problema de la vivienda mediante las invasiones. Entonces las invasiones que eran repudiadas antes, con esa ley se reivindican, ¿no? Entonces ese fue el mérito de esa ley, reconocer, ¿no?, a las barriadas, darles su verdadero sentido, ¿no?, y ayudarlas, ¿no? En realidad la barriada es una modalidad de urbanización. En las modalidades llamadas convencionales, primero se urbaniza, se hacen las obras, viene el agua, se hacen las casas y luego llega la gente. En esta otra modalidad de urbanización, primero llega la gente y luego van a venir los servicios, los equipamientos, las áreas verdes y las construcciones de la vivienda. Ese es un barrio de autourbanización, claro, como en toda América Latina. Esta definición es mejor que la de se vive mal, porque se puede vivir bien después, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede ir acomodando. Y es una modalidad de urbanizar, es una modalidad de hacer ciudad. Es cierto que las personas muchas veces, no en todos los casos, ocupan un terreno y no estaban autorizadas para ello. Pero no nos olvidemos quién les dio el ejemplo. 1948, San Martín de Porres, presidente Odría. 1971, Villa El Salvador. Presidente Velasco. 1976, Huáscar Cantogrande, presidente Morales Bermúdez. 1984, alcalde Barrantes Huaycán. 1985, Mi Perú, presidente García. 1989, ¿cómo se llama este barrio que queda en Ventanilla? Ciudadela Pachacútec. Y finalmente en 1999 otra vez Ciudadela Pachacútec, presidente Fujimori. El Estado formó los barrios y lo peor es, se acabó ese banco de suelos, ya no existe un banco de suelos, cada vez es más malo. No se trata de invasión exactamente, sino que es una política de vivienda que funcionó y que ya no funciona más porque ya no hay suelo para ello, ¿no? Entonces, lo que está detrás de la vivienda progresiva es la alternativa que la gente ha encontrado como solución práctica para resolver sus problemas más inmediatos, ¿no? Las nuevas generaciones, que no son migrantes, no son provincianos, son limeños y necesitan vivienda, están ocupando terrenos, pero ya no son terrenos periféricos, son terrenos marginales. O sea, son marginales dentro de la misma periferia. Que son barrios que amplían el barrio anterior, donde sus padres no habían pensado que debía ser ocupado, donde incluso es zona de lomas, o zona de protección, o zona de riesgo, ¿no? En este momento. Maestro, yo diría que San Cosme está en dos etapas. ¿Ya? Una parte de San Cosme que vive más o menos. Hay una parte de San Cosme que es el sector Ayacucho, que está abandonado. La parte de arriba del colegio para atrás, ¿no? Que ahí sí la gente vive de extrema pobreza y que necesita mucha ayuda. Incluso hay calles que falta pavimentar, hay escaleritas así que con piedras. Desagüe. Pero está desarmado, pero está deteriorado todo, que falta arreglar, ¿no? Por eso yo digo, ¿no?, que San Cosme se ha hecho, pero falta de todas maneras. Todavía falta sigue bastante, faltando. sí. ¿Cómo describiría los cambios más importantes que se han dado en su barrio y en el distrito en los últimos 50 años? ¿Cuál diría usted que son los principales cambios, los más importantes? Los cambios que se han dado es sobre, hay que tomar en cuenta que acá vinieron de todos los departamentos, vinieron gentes a invadir estos lugares y el progreso ha sido un poco lento porque acá había muchas dificultades de los primeros servicios básicos que poco a poco se han ido implementando. Por ejemplo, acá en Ciudad de Dios tuvimos 40 años sin pistas, después de 40 años nos pusieron las pistas. Señor Nolasco, ¿usted está contento con el lugar donde vive?
Sí, feliz, porque acá he pasado toda mi vida, ¿no? Gracias a nuestros padres que nos trajeron a esta invasión, a este pueblo, porque ese tiempo no tenían dónde vivir, veníamos alquilados en diferentes sitios. Claro, y me nuestros imagino. padres lucharon por conseguir la casa propia, y entonces nosotros hemos tratado de progresar en algo de lo que nos han dejado nuestros padres. Y otro tema fundamental que tiene que ver con el manejo del Estado y también en general, el gobierno central y la municipalidad y la sociedad civil, es lo que la ciudad le dice al ciudadano cada vez que construye algo. O sea, ¿qué le dice, qué le dice el Estado al ciudadano cuando hace todas las construcciones importantes sobre la avenida Javier Prado y no se hace casi nada en San Juan de Miraflores, en San Juan de Lurigancho? O sea, lo que le está diciendo es: tú no vales, tú no sirves. Para mí, todo lo que importa es lo que sucede en Miraflores, en San Isidro, en San Borja, y el resto no me importa. Lima tiene una cosa muy interesante en su constitución urbana, y es que tiene identidades urbanas muy variadas, ¿no? O sea, como pequeños patrones físicos o geométricos, pequeños tipos de ciudad, ¿no? O sea, me da la impresión de que se podría abundar un poco en la búsqueda de un carácter para cada uno de esos lugares, ¿no? Hoy día, el problema de vivienda de la familia de bajos ingresos tiene que enfrentarse produciendo vivienda. Y produciendo vivienda en las urbanizaciones donde las propias familias ya produjeron la vivienda. No en una nueva urbanización, porque no hay dónde. En todas zonas se puede intervenir, porque la renovación urbana es todo un instrumento, una herramienta. Conversábamos de cómo el déficit de vivienda es un déficit cualitativo justamente, y ese déficit cualitativo se aloja ahí, en esas zonas que hay que renovar y que hay que remodelar. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer ahora.